Bueno, buenos días hermanos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio entonces a el tema del segundo servicio y antes voy a hacer la reverencia. Bien, vamos a entonar entonces como primer himno el número 490 que titula Día a Día. 490. Día a día, cada instante, tú estando en mi Salvador, en las pruebas fieles y constantes, y me brinda todo lo mejor. Al mezclar trabajo más reposo, soy feliz y gracias yo le doy por su amparo tierno y amoroso, a su sombra muy seguro estoy. A mi lado siempre yo le siento, mis afanes Él les da atención. Da mis olas y nuevo aliento, me rodea con su protección. Sobre sí mi carga Él ha puesto, mis problemas tienen solución. Consejero fiel y buen maestro, que me anima y guía a su mansión. Pueda yo en mis tribulaciones sus promesas siempre recordar, conservando todas las lecciones que tu Espíritu me ha de enseñar. Y al mirar en cada experiencia, reconozca tu benignidad, cómo actúas con tu providencia y me ayudas a mostrar bondad. Bien, quedan todos invitados a ponerse de rodillas y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas tus bondades, por todas tus ayudas, Señor, que aún sigues teniendo con nosotros. Te rogamos, Señor, que perdones también nuestras faltas, nuestro pecado, todo lo malo, Señor, que hacemos. No tomes en cuenta, Señor, nuestras debilidades y ayúdanos cada día, Señor, para seguir adelante en esta vida cristiana. Te rogamos también por tu pueblo, tus hijos, Señor, en el mundo entero. Sobre todo ahora, Señor, que se está llevando a cabo este gran congreso de reorganización también mundial. Tú, Señor, también estés con los hermanos, les ilumines también, Señor, para que puedan realizar todos los acuerdos que tienen que hacer. Ayúdanos también, Señor, a nosotros cada día para seguir adelante. Danos más fe, Señor, para depender de ti. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender también. Y así, Señor, también te rogamos como padres que nos ayudes también con nuestros hijos para poder guiarlos en este buen camino. Te pedimos por los enfermos, por las personas que tienen problemas, Señor, por todas las dificultades también que hay en este mundo, Señor, que nos ayudes también para
poder afrontarlos. Todos estos favores te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a iniciar estas lecturitas que estamos estudiando, ¿no? Desde la semana pasada del Departamento de Educación. Son temas muy importantes, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y gracias a Dios que tenemos tanta luz, tanto conocimiento, y que el Señor nos ayude, ¿no? Para que todo esto que estudiemos no queden en palabras, sino que realmente lo llevemos a la práctica en nuestra vida, ¿no? Sobre todo, como habla de un tema de educación, creo que todos tenemos que aquí aprender, ¿no? Tenemos que educarnos todos. Sí, sobre todo, bueno, más que nada ahora, como padres, ¿no? Que aún todavía tenemos la oportunidad de poder enseñar a nuestros niños, sí, tengamos muy en cuenta todos estos estudios. Vamos a empezar con la primera parte de la lectura. A ver, nuestro hermano Oscar ya lo tiene. El título dice La educación práctica, que está escrita por nuestro hermano René Ochoa San Martín. Sí, es pastor, sí, René Ochoa San Martín. Me parece que este hermano es de Venezuela, ¿no? No sé. ¿Sí? Ya. Bien, entonces dice educación práctica. Bueno, la primera parte dice, bueno, acá nos habla de educación práctica, ¿no? ¿Qué pensamos, no, cuando decimos de educación práctica? ¿A qué puede referirse? Bueno, vamos a leer, a ver qué nos dicen aquí en la lectura. Dice, ¿qué es la educación práctica? ¿Y qué se entiende por educación simétrica? Bueno, aquí habla de dos conceptos, ¿no? De lo que es una educación práctica y una educación simétrica. Dice, según el resumen del capítulo 42 del libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, dice, la educación práctica es la adquisición del conocimiento del trabajo físico o manual. Bueno, nos habla que la educación práctica es algo manual, ¿no? Algo físico. No, del trabajo. Sí, educación práctica es la adquisición del conocimiento del trabajo, bueno, sí. Físico, manual. Y la educación simétrica es una educación más completa, es decir, es la instrucción en los ramos literarios y el adiestramiento en algún oficio. Sí, entonces es eso, ¿no? La educación simétrica como que es algo, dice, más completo, o sea, un poco así teórico, intelectual y a la vez también práctico, ¿no? Que se lleva a cabo en la práctica. Dice, en los moradores del Edén se nos presenta una lección de educación práctica e intelectual para todos los tiempos. Bien, entonces vemos que nos habla sobre estos conceptos, ¿no? De lo que es una educación práctica, lo que es una educación simétrica. Sí, nuestro hermano Germán quería comentar algo. Sí, bien, desde ya entonces estamos viendo qué es la educación práctica, ¿no? Y allí lo que podemos contemplar es que la educación práctica es la preparación para el trabajo, es la formación de la persona en las habilidades laborales, en las habilidades para trabajar, o mejor dicho, es la formación del sujeto para prepararlo para la vida independiente o autónoma, para que pueda valerse por sí mismo. No es lo que estamos viendo allí, lo que el hermano está poniendo en su estudio, ¿no? Extraído de consejos para los ministros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esto consistiría la definición de educación práctica, formar a las personas para trabajar. Sí. Ajá, así es, ¿no? Entonces, es lo que dice que en el Edén, ¿no? Aquí nos explica, es lo que hicieron nuestros primeros padres, ¿no? En el Edén. Vamos a seguir entonces, dice, veamos la educación simétrica, es decir, la intelectual y la práctica que Dios le dio a Adán y a Eva. Sí. A ver, aquí nos va a ayudar una niña. ¿Scarlett? ¿Sí? ¿Scarlett nos ayuda? ¿Sí? Ven para aquí. Le prestan Sí, la primera parte de veamos la educación simétrica, ese trocito. Sí, hasta aquí, mira, Scarlett. Ya está, trabajando.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Él creó al hombre y a la mujer, los dotó de elevadas cualidades intelectuales y físicas, para mantenerlas saludables les dio la bendición del trabajo mental y físico. Ujú. Bien, entonces vemos, ¿no? Acá dice que, ¿no? Que el Señor dice, les dio a Adán y a Eva un gran trabajo. ¿Qué trabajo les dio? Sí, ajá. Labrar la tierra, dice, y poner nombre a los animales. O sea, claro, Adán no estaba desocupado, Adán estaba muy ocupado. Adán no, porque es que trabajar en la tierra es un trabajo bastante absorbente, no es exacto, y también muy sacrificado, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si nosotros queremos tener un huerto muy bonito que dé frutos, entonces tenemos que trabajar. Y Dios dice que le dio a Adán el huerto para que lo guardase, para que lo cuidase, para que lo trabajara, lo labrara, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un macetero, un ejemplo, ¿no? Así muy sencillito, y si al macetero no le echamos agua, no le echamos sus abonos, sus cuidados, entonces esa planta se va a morir, ¿no? Es lo que le explicaba a los niños hoy por la mañana, ¿no? Sobre la parábola del sembrador. Entonces, si nosotros cuidamos una plantita, entonces esa plantita va a crecer y va a dar frutos. Pero claro, a Adán le dieron todo el huerto, y él tenía que cuidarlo, tenía que abonarlo, tenía que ver que la plantita esté bien, porque la planta no solo crecía así solo, sino que él tenía que cuidarle. Ese fue el trabajo que le dio el Señor. Y el huerto, pues era un huerto grande, inmenso, claro. Y tenía un río, claro, sí. Entonces imagínense el trabajo que tenía Adán desde que se levantaba, diríamos, hasta que anochecía todo el día, cuidando las plantas, las flores. Si salía una plantita, si salía una hojita, o las hojitas, o las flores, tener todos los cuidados, ¿no? Y luego el trabajo de los animales. Tenía que poner los nombres a los animales. Hay muchísimos animales, ¿no? Uf. Y eso que hay animales que ya se han extinguido hoy en día. Pero en la creación, cuando Dios creó a los animales que vuelan en el aire, montones, animales terrestres, ahí están todos los animales de la tierra. Y los marinos también, los animales marinos del mar. Entonces, infinidades de animales, y encima que ya los que se han extinguido, entonces Adán tenía que poner sus nombres a cada animal. Yo, ponía los nombres según también sus características, seguramente, ¿no? De cómo es un animal, ¿no? Porque los nombres que los animales llevan hoy en día son los nombres que los pusieron, dice Adán y Eva. Por ejemplo, el gatito, pues gato, el perro, perro, el tigre, o sea, son los nombres que le pusieron, el que le puso Adán, ¿no? Y luego, digo, las plantas también, infinidades de plantas que hay, de flores y todo eso, no sé, los nombres que llevan las plantas, bueno, o sea que Adán tenía mucho trabajo, no es tan sencillo, ¿no? A veces uno dice, bueno, el campo quizás lo ve, no lo valora mucho, pero bueno, nosotros, por ejemplo, ahora que nos hemos comprado unas tierras, la verdad, con mucha ilusión, y ahora la verdad que pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Y no es tan sencillo y nos hemos dado cuenta que no es tan fácil, ¿no? Porque hay que estar allí cuidándolo. Para que el huerto esté bonito y dé frutos, hay que estar día a día ahí, pendiente, cuidándolo. Si hace mucho calor, si hace mucho frío, hay que protegerle por el hielo, por el frío y todo eso para que la planta quede bonita, ¿no? Y nosotros, la verdad, pues, lo hemos descuidado. O sea, tenemos que dedicarnos, hay que tener tiempo para eso. Y Adán tuvo ese gran trabajo, ¿no? Un trabajo físico,
porque tenía que labrar la tierra, y un trabajo también intelectual, porque también tenía que pensar, porque cuando uno trabaja en el campo no solamente trabaja moviendo las manos sin pensar, uno tiene que pensar en lo que está haciendo, en cómo trabajarlo para que la planta crezca mejor. O sea, uno está pensando, nuestra cabeza está trabajando, ¿no? Bien, continuamos con esta lectura. Invitamos a Gerard que continúe. Préstale, Daisy, ¿le prestas tu folleto? Sí, hasta todo. De ahí, desde aquí y hasta aquí. Sí, continúa. Ajá. Les encomendó el cuidado del huerto para que labraran y lo guardasen. Dios dio el trabajo como una bendición con el que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades en la actividad mental y física. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objetivo del estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos, en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y el sonido de la noche y el día. Todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Bien, gracias. Sí, vemos, ¿no? O sea, todo lo que Adán conocía y todo lo comprendieron del día de las nubes y todo, ¿no? Los planetas. Bueno, ahora sí, parece. Entonces vemos que Adán sí tenía un gran trabajo que Dios le dio, y vemos que el Señor sabe, ¿no? Porque este trabajo es un ejemplo de la educación, diríamos, práctica, ¿no? Porque él empleaba tanto lo físico como lo mental, ¿no? O sea, todo lo que él aprendió lo ponía a la práctica. Sí, ¿no se está bien? ¿O vas a leer a continuación? Ahora sí, la segunda parte. Educación equitativa físico-mental. De ahí hasta, bueno, hasta todo ese punto, ¿no? Que termina hasta el punto hasta atrás. Puedes ir comentando si quieres, ahí parando. Quería comentar, perdón, hermano, quería comentar un trozo de anterior. ¿Puedes retroceder? Sí, es aquí. Ojalá, ¿puedes retroceder el siguiente? El anterior. Dice... bueno, una parte. Dice, el que creó al hombre y a la mujer les dotó de elevadas cualidades intelectuales y físicas que para mantenerlas saludables les dio la bendición del trabajo mental y físico. Interesante este texto. Me puse a pensar esto porque dice, nuestro creador dice, dotó al hombre de cualidades intelectuales y físicas, capacidades, como dice aquí, ¿no? Cualidades intelectuales y físicas, que para mantenerlas saludables, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un trabajo mental y físico, o sea que eso se puede perder. Bueno, y luego sigue, les encomendó el cuidado del huerto de Edén para que lo labraran y lo guardasen. Le dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara, bueno, esta parte, le dio el trabajo como una bendición con el que el hombre ocupara su mente. ¿Qué más? Fortaleciera su cuerpo y desarrollara, ¿qué cosa? Sus facultades. Esto me hace recordar, hermanos, de que esto fue el, digamos, el plan, yo digo, no el maestro de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Porque de esa manera una persona se puede fortalecer. Lo que quería comentar era de que
en nuestros jóvenes, en todo, y en cada uno de nosotros, ¿no? Debemos inculcar esto. Muchos de nuestros niños ahora tienen tiempo libre, ahora que están en vacaciones, ¿no? Normalmente tienen tiempo libre, ¿no? Y entonces siempre deberían estar ocupados con algo, porque siempre habéis escuchado a las personas mayores que suelen decir, bueno, pues en mi tiempo no teníamos tiempo, siempre estábamos... ahora justo ahora que me acuerdo, en el trabajo donde estoy, hay un chico, tiene unos 48 años, es electricista, y había un chico nuevo que es ¿cómo se dice esto? Cuando estaban en prácticas, un electricista que está estudiando y está en prácticas, ¿no? Y hablamos de que este chico dice, bueno, él está contento porque le han dado su primera paga, y bueno, y así comentando salió de que él dice, yo cuando era jovencito trabajaba, de jovencito, ¿no? Siempre he trabajado desde ahí hasta el día de hoy, desde 13 años. Digo, wow, 13 años, sí, aquí trabajaba yo de 13 años, aquí en España, ¿no? El chico de aquí decía. Y ahora no, ahora los chiquillos pues no trabajan porque no es, digamos, no es legal eso, ¿no? No es legal que trabajen a esa edad, ¿no? Creo que a partir de 16 ya con permiso de sus padres, pues. Pero lo que me llamó la atención, él decía, ¿no? Y él decía, pues esto desde pequeño siempre. Ahora yo veo a los chicos que no hacen nada, y bueno, y eso me hizo recordar, me hizo pensar de que, ahora esto, ¿no? Lo que dice el Señor, ¿no? De que siempre tenerlos ocupados con algo, porque de esa manera fortalecen tanto su cuerpo como su mente, ¿no? Y ese fue el plan de Dios, ¿no? Entonces deberíamos tener a nuestros chicos también así, siempre ocupados, porque si no, después ellos lo ocuparán eso con otras cosas. Bueno, educación equitativa, físico y mental, dice, justamente vamos a hablar de eso. Los alumnos, dice que ¿puedo seguir? Sí, ¿no? Los alumnos, educación equitativa, dice, físico, mental. Los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. La educación no consiste en usar solamente el cerebro. El trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. Bueno, esto creo que es obvio, ¿no? Hay mucha gente que puede ser teórico, pero luego en la práctica te das cuenta de que sí, claro que es importante teoría, pero muchas cosas en la práctica se complementan. No. Ser diestro tiene que tener las dos. No es diferente, sino que se complementa uno, porque yo como me acuerdo un mecánico cuando decía, no, yo ya sé que tengo que, no sé qué era, cambiar no sé qué cosa, por ejemplo un filtro cambiaba, ya sabía que cada vez que hace el cambio de aceite cambiaba un filtro, ya lo cambió, lo sabe mecánicamente, pero no sabe por qué se cambia. Simplemente lo ha aprendido que cuando cambio el aceite hay que cambiar el filtro, y él lo sabe mecánicamente todo. Tengo que cambiar esto, que tengo que cambiar el aceite, renovarlo nuevo, hago un lavado y luego cambio el filtro de aire y no sé qué, el filtro de aceite y todo eso. Bueno, pero no sabe por qué se cambia el filtro. Simplemente lo hace porque en la práctica lo ha aprendido, así mirando, ha aprendido. Pero el que sabe teoría, pues dice, lo cambias por este motivo, porque ese filtro ya está sucio y hay que renovar, no sé qué. Bueno, y también sabe teoría. Pero en cambio el teórico dirá, bueno, hay que hacerlo esto, pero llegado a la práctica a lo mejor dice, oye, ¿y cómo cambio el filtro? A veces te encuentras incluso estudiando te encuentras con cosas de que, yo qué sé, a lo mejor no sale el filtro en este caso, lo que estoy poniendo, ¿no? O cualquier otra pieza, no sabes cómo sale, tú lo sabes, pero no sabes cómo hay que moverlo, y a veces en la práctica mismo dice, no, bueno, golpearlo un poco, y a veces no sabes que no se tiene que golpear, y bueno, en la práctica se aprenden muchas cosas, se complementa mucho lo que se estudia en teoría, ¿no? Bueno, esto es obvio, como dice aquí, ¿no? Puedes saber mucha teoría, pero práctica no puedes tener, o al revés, puedes tener mucha práctica y también teoría no sabes nada, ¿no? Lo que pasa es que hay una especialización. O sea, el problema que lo que estás comentando, ¿no? La teoría y práctica, es que... Sí, o sea, el problema es la especialización. Pues el teórico va a decir, bueno, por esta causa están ocurriendo estos problemas en el coche. Pero si este es el problema, que el técnico haga esto, que el mecánico haga esto. Él ya no lo hace el mecánico. Okay. ¿No? Es decir, hay una especialización, cada uno se especializa. El teórico en su campo y el práctico en su campo, están separados.
Aunque claro, son complementarios, pero se enseña de manera separada. Ajá. Y por tanto, eso no es lo correcto, como dice el lenguaje, ¿no? Claro. Sino que ambos deben ir juntos, ¿no? Sí, sí. Mira, pasa en la medicina. Gracias, Germán, por eso que has comentado. Pasa en la medicina. No sé quién ha escuchado un médico, el mismo hermano Vega creo que decía, ¿no? Hoy en día el médico, como dice, no te atiende cada uno en su especialidad. Es cierto, sabes más, pero debería enseñarte... ¿Ah? Ya, lo práctico no lo hace, ¿no? Muy bien, vale, vamos a continuar entonces. Una educación no es... perdón, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Una educación no es completa al hacer trabajo, una educación no es completa al hacer trabajar el cerebro y dejar inactivas las facultades físicas. Interesante, ¿no? Una educación no es completa al hacer trabajar el cerebro, y dejar, ¿qué cosa? Inactivas las facultades físicas. El cerebro se recarga y los músculos se debilitan porque no se los ejercita. Esta educación intelectual es obtenida a expensas de la vida. Los músculos que no se ejercitan pierden su vitalidad y se atrofian. Dejemos sin actividad un brazo por un tiempo y lamentaremos su resultado. Bueno, sí, pero me gusta esta parte que dice, una educación no es completa al hacer trabajar el cerebro y dejar las facultades físicas inactivas, ¿no? Pero esto es... un trabajo físico, de movimiento, Sí. Sí, pero es lo que quiero decir esto, ¿no? Lo que acaba de decir Germán. El modelo educativo de hoy es esto, hermanos. Pero vamos viendo que no es el modelo de Dios. O el modelo correcto, ¿no? O sea, el modelo que estamos cada vez y se implementa, y esto es lo que se fomenta y se expande, ¿no? Ese es lo que decía Germán, ¿no? Cada uno, pues, como dice, su especialidad, que se ve bonito, ¿no? Cada uno en su espacio, en su especialidad. Pero claro, mientras tanto se está dejando con una parte inactiva. Y el modelo que el Señor quiere aquí es otro modelo que está implementado, o sea, que el Señor sugiere, ¿no? Pero bueno, el mundo, el enemigo se encarga siempre de eso, de ¿cómo se llama?, de tratar de deformar el modelo de enseñanza del Señor, ¿no? Que es lo mejor. Muchos de los que se excusan de hacer esfuerzo cristiano, presentan como causa su incapacidad para la obra. ¿Pero los hizo Dios tan incapaces? No, nunca. La incapacidad producida por su propia inactividad, y perpetuada por su la inactividad producida por su propia inactividad y perpetuada por su elección deliberada. No entendí esta parte, dice. ¿Pero les hizo Dios incapaces? No, nunca. La incapacidad fue producida por su propia incapacidad y perpetuada por su elección deliberada. Bueno, eso. Perdona bien. Vale, pues entonces sigue, dice, hermanos y hermanas, hasta dónde dice hasta el final, ¿no? Hermanos y hermanas, dice, un constante recargo del cerebro, cuando los músculos permanecen inactivos, debilita los nervios. La labor física no impedirá que cultiven el intelecto. Todo lo contrario, las ventajas que se obtienen por el trabajo físico dan equilibrio a una persona e impedirán que su mente sea recargada. El trabajo recaerá sobre los músculos y aliviará el cerebro cansado. Así resultará cuerpo sano para una mente sana. Interesante, ¿no? La fuerza que uno hace, sí, que ya no se queda en el cerebro, sino que recae en los músculos, y así hay un equilibrio del cerebro con un equilibrio en el cuerpo. Si come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar, ¿hallaste miel? Come lo que te basta, no seas que habiendo hastiado, pero no sea que hastiado de ella, la vomites. Proverbios 24:13. Bueno, ya entendéis, ¿no?, el mensaje de esto, ¿no? Dice, come lo que es. El exceso siempre no es bueno, ¿no? No es razonable suponer que la mente puede asimilar una provisión excesiva de alimento mental.
y recargar la mente es un pecado tan grande como recargar los órganos digestivos. A menos que se tenga cuidado al respecto, muchos pasarán prematuramente a la tumba. Muchos pasarán prematuramente a la tumba. Bueno, el cerebro es la parte fundamental de nuestro cuerpo, ¿no? Y como dice aquí, si lo recargamos, pues, y no le damos ese descanso, que se debería dar justamente con el trabajo físico, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? La tumba estará muy cerca. Algunos usan pródigamente sus facultades mentales, al paso que su cuerpo queda privado de fuerza y vigor por la negligencia de no ejercitar los músculos, mientras que otra clase de personas, dice, su blanco elevado en la vida es el trabajo físico. Ejercitan sus músculos que privan a su cerebro de fuerza intelectual. Por lo tanto, los jóvenes no debieran tener solo una educación unilateral, sino una distribución equitativa del trabajo, tanto mental y físico. Ambas clases de personas deben procurar perfeccionarse en sus deficiencias, a fin de presentar a Dios todo su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me puse a pensar hoy en la mañana, conversaba con los chicos, ¿no? De que lo que habíamos leído antes, este trozo aquí que decía que debería haber sí, y de que también como bueno, decía aquí, de que muchos se excusan de que no son capaces, no tienen esa vocación, decíamos de eso, ¿no? Hay personas, hoy hablamos en la lección de que cómo podemos colaborar siendo sembradores, esparciendo el evangelio, y no necesariamente siendo pastores. O sea, no necesariamente tienes que trabajar en el ministerio para poder alcanzar a otros el evangelio. Puedes hacerlo de tu trabajo, ¿no? Pero muchos se excusan diciendo que no tengo esta vocación. Y es cierto, no todo el mundo tiene vocación para el ministerio, pero podemos colaborar desde donde estamos, ¿no? Vale, entonces yo decía a ellos de que tienen que, digamos, ocuparse ahora que están estudiando, en pensar cómo puedo yo colaborar con la iglesia, ¿no? Cuando vieron ustedes alguna vez, bueno, seguro que habéis visto la inauguración del centro de la clínica de Perú, ¿no? Me gustó el comentario, o bueno, lo que habló este chico, el ingeniero que dirigía la obra. Primero me llamó mucho la atención que sean jóvenes, tanto el arquitecto joven, un chico joven, y el ingeniero bastante jovencito, para tener esa responsabilidad de llevar a cabo, digamos, la construcción de toda esa obra, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención fue cuando él dijo, desde pequeño, porque él nació en un hogar cristiano, él es hijo de un pastor que se llama Rosa Calderón, y él dijo que desde pequeño siempre quise colaborar con la iglesia. Claro que sí, ¿no? Bueno, pero él dijo siempre quise colaborar, aunque no pudo ser ministro porque, bueno, no es ministro, obviamente, ¿no? Su padre sí. Y él dijo, pero él estudió ingeniería y le llegó esta oportunidad de poder colaborar. Entonces dijo, pues esta es la manera de colaborar. Entonces lo que yo decía a los chicos, pues se puede colaborar desde tu trabajo mismo que estás haciendo, ¿no? Uno puede decir, pero ¿en qué puedo colaborar un ingeniero? Pues eso, en construir templos, ¿no? O un arquitecto, en diseñar, digamos, templos para el Señor, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo decimos, ¿cómo podríamos hacer esto más, yo qué sé, más eficiente el lugar? Pues para eso está un arquitecto, un esto también, ¿no? Bueno, pero lo que quiero llegar, hermanos, es de que podemos colaborar con el Señor, pero lamentablemente con nuestro trabajo. Quiero terminar con esto, perdona que me extienda un poquito aquí. Lamentablemente en el mundo, la forma de enseñar es otra. ¿Os dais cuenta que a los que hacen más trabajo intelectual es a los que más sueldo les pagan? Son los que más, las profesiones que son más intelectuales los trabajos, son, en este caso, por ejemplo, los mismos arquitectos, ingenieros, no ganan lo mismo que el peón de obra, el que está construyendo. Y sin embargo, ambos construyen el lugar. Los dos construyen, tanto el que tiene el trabajo intelectual porque diseña, como el que tiene el trabajo físico, porque sin él no va a construirse un edificio. Pero ¿quién gana más? O el arquitecto. Entonces, como dice aquí, yo veo como que el enemigo trata, como dice la hermana Juan, no tanto el trabajo físico o mental es lo que es, pero sin embargo este mundo nos hacen ver como que el intelectual es el mejor. Y luego, sin embargo, ¿qué estás haciendo? Recargando el cerebro. Y el Señor nos comunicamos por medio del cerebro con el Señor. Así es, ¿no?
Bien, entonces, claro, Gracias. hacemos mucho trabajo intelectual, dice que el cerebro, se recarga el cerebro y luego se daña el sistema nervioso. Entonces, para que nuestro sistema nervioso esté bien, para que haya un equilibrio en el cuerpo, dice que hay que hacer trabajos prácticos también. ¿Sí? Está encendido. Y ahora, sí. Entonces tenemos que hacer trabajos prácticos para que haya un buen equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Para tener una buena salud. O sea, no solamente es trabajo mental o no solo trabajo físico, sino ambas cosas, las dos cosas, ¿no? Para que haya un equilibrio. Bien, vamos a continuar. Nuestra hermana Daisy a continuación y rápidamente lo vamos a leer y explicarlo rápidamente porque ya es tarde. A ver. Sí, mío dice, ¿cuál es la recomendación del Espíritu de Dios para las escuelas? Es una pregunta. La recomendación, es la respuesta. ¿Cuál es la recomendación del Espíritu de Dios para las escuelas? La recomendación es que les den la oportunidad a los estudiantes de adiestrar tanto sus músculos para trabajar como el cerebro para pensar. Muy bien, dice, los alumnos deben salir de nuestras escuelas dotados de eficiencia cabal, a fin de que cuando dependan de sus propios recursos, tengan conocimientos que puedan usar útiles para tener éxito en la vida. Claro, tienen que salir pues con los conocimientos necesarios, ¿no? Depende de lo que estudien. Debieron incluirse materias industriales como carpintería y todo lo que pueda abarcar la agricultura, trabajos de herrería, pintura, zapatería, arte culinario, panadería, lavandería, costura, surcidos, dactilografía e imprenta, para que los alumnos puedan salir bien preparados para los deberes de la vida práctica. Debe ofrecérseles recursos por los cuales muchos puedan, mientras asisten a la escuela, aprender el oficio de carpinteros. Bajo la dirección de obreros expertos, carpinteros aptos para enseñar, pacientes y bondadosos. Hay tantos oficios en la actualidad en el que se pueden adiestrar los jóvenes. Hermanos, en un oficio independiente el artesano se convierte en su propio jefe y evita muchos problemas relacionados a la observancia del Santo Sábado. Claro, si tú eres tu propio jefe, pues marcas tus propios horarios, ¿no? Despiértense maestros y vean la importancia de este asunto. Enseñen industrias u oficios cuya comprensión es esencial para los alumnos. Introdúzcase conjuntamente en el trabajo la ciencia de la palabra de Dios, a fin de que los estudiantes puedan comprender los principios correctos y alcanzar la más alta norma posible. Si esto se logra, el resultado traerá salud y vigor al estudiante. Sus finanzas se verán compensadas y podrán reducir sus deudas o liquidarlas. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Sería el centro educativo ideal, pero lamentablemente, pues, nuestros hijos, los chicos, no asisten a estos centros educativos ideales, porque lógicamente pues, no les enseñan ni carpintería, ni lavandería, ni costura, ni zapatería, ni pintura, ni herrería, ni nada de eso. Claro, entonces yo creo, claro, yéndonos ya a la parte práctica, porque claro, nuestros hijos no están en estas escuelas, ni van a estudiar, ni van a pasar por allí. Entonces, es que eso no existen. Claro, entonces la parte práctica sería los padres intentar enseñarles o apuntarles a cursos, que cursos hay muchos, o sea, hay variedad de cursos y es bueno que ellos puedan pues saber un poquito de todo. Y antes también se hablaba, del trabajo intelectual. Yo sé que, por ejemplo, aquí, pues yo que sé, alguien que vaya a ser un contador, lógicamente su trabajo será intelectual. Pero ¿cómo puede entonces compensar con la actividad física? Pues puede apuntarse a un gimnasio, puede salir a correr cada día. Es decir, tampoco, quizás, sí, y luego sí, por eso yo decía, bueno, sí, es aprender cosas, hacer todo lo relacionado con la casa, pero también tus músculos, ¿no? O sea, lo que ya es la actividad física, el deporte, ¿no? El deporte, entonces, si tú tienes un trabajo que es, yo qué sé, un abogado, pues poco físico hay allí, se está sentado, ¿no? Entonces es complementarlo con actividad física, pues hay gimnasios un montón, hay muchas calles en Barcelona para ir a correr, entonces es
tú mismo como persona, pues preocuparte de tu salud, ¿no? Depende de en lo que tú trabajes, pues preocúpate por tu salud e intenta activar tus músculos. Nada. Sí, más que nada aquí también está orientado un poco, sí, lo que comentaba Daisy, que muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer trabajo físico, ¿no? Como hacer ejercicio. Pero bueno, vamos a seguir leyendo porque luego veremos realmente a qué se refiere, porque va orientado un poco a aprender algo, a hacer algo físico, pero que sea algo útil. Ajá, sí. Bueno, seguimos la lectura, sí, vamos a seguir escuchando más cosas interesantes. La verdad aquí en la parte de decir el trabajo práctico, de aprender, que los niños salgan aprendiendo, sabiendo algo, y verdad que eso se ha perdido mucho, ¿no? Quizás muchos de nosotros en nuestros hogares, pues antes hacíamos las cosas en casa y aprendíamos o teníamos más, no sé, más cosas así prácticas, pero hoy en día la sociedad también va cambiando, ¿no? La sociedad va cambiando y está orientado más. Eso está siendo otra vez. Bueno, y entonces todo esto va cambiando, ¿no? Como decía Javier antes, también las sociedades van cambiando, la forma de educación y todo. Entonces están más sedentarios los niños, ¿no? Están más, están encendidos, pero se apaga solo. Y eso, pero nosotros, bueno, en nuestros hogares tenemos que hacer lo posible. Entonces nosotros en nuestros hogares tenemos que hacer lo posible, ¿no? Sabemos que el enemigo está trabajando, ¿no? Para cambiarlo todo lo que Dios ha puesto, todo el sistema educativo, todo, bueno, todo lo que el Señor en un principio ha creado para la raza humana, todo lo está cambiando, ¿no? O sea, todo va diferente. Entonces ahora vemos también este problema de la educación, ¿no? Y sin embargo el Señor quería otra cosa para sus hijos. No quería es verdad que, por ejemplo, lo intelectual es muy bonito, suena muy bien, ¿no? Cuando dice, uy, tiene una carrera tal, ¿no? Una carrera intelectual, es abogado, es, bueno, un trabajo sedentario, administrativo, lo que sea. Pero claro, luego por otro lado, no, eso no es tan bueno. También tiene que compartirlo con algo práctico. Invitamos entonces a nuestro hermano, el siguiente, vamos a continuar la lectura. Vamos a continuar la lectura y vamos a invitar, a ver, rápidamente vamos a leerlo ya. A ver, Germán, ¿nos acompaña? ¿Nos ayudas en la lectura? Germán. Sí, ese trozo sí es todo. Entonces, aparte, Bien. veamos el siguiente. Dice, veamos el siguiente ejemplo en las artes comunes y cómo Dios da sabiduría e inteligencia para aprenderlas. Cuando Dios deseaba que se hiciera cierto trabajo en el tabernáculo, dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 31, versos 2 y 3. ¿Sí se dan cuenta lo que está escrito, hermanos? Aquí está plasmado la integración entre el trabajo físico e intelectual. Éxodo 31, versos 2 y 3. ¿No? Y sabemos que todo lo que hace Dios o todo lo que Dios crea o establece es bueno en gran manera. Y a través del profeta Isaías declara la sabiduría dada por Dios en agricultura. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, cuando ha igualado su superficie. No derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla.
Con trillo. Con trillo. Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría, según Isaías 28, versos 23 al 29. Sí, es lo que también se comentó acerca de la complementariedad entre lo que es el trabajo físico y el intelectual, en donde el intelectual, me refiero al trabajo intelectual, da una explicación o causa de por qué se realizan tales actividades, ¿no? En este caso, el conocimiento intelectual como que de alguna manera nos ayuda, cuando hacemos el trabajo físico, nos ayuda a explicar o a entender por qué realizamos tales o cuáles labores y por qué lo hacemos así, ¿no? Entonces entendemos lo que vamos haciendo y entonces apreciamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, como acá dice, para engrandecer o enaltecer la sabiduría que viene de Dios. Hermanos, Dios otorga sus dones según lo hemos visto, según lo hemos ya visto, concediendo un don a una persona y otro a otra, pero todos los dones son para el beneficio de todo el cuerpo, para que unos sirvan en un ramo de trabajo y otros en otros ramos, sirviendo todos bajo el mismo espíritu. Era costumbre de los judíos, tanto de ricos como de pobres, enseñar a sus hijos e hijas algún oficio útil, para que en circunstancias adversas pudieran proveer a sus propias necesidades. Podrían ser instruidos en los ramos literarios, pero debían también dominar algún oficio. Esto era indispensable para su educación. Sí, sí, Sí. interesante eso. La educación completa es la integral, ¿no? Aquella que une tanto el saber intelectual como manual, ¿no? O práctico. Sí, vemos, ¿no? Entonces, qué interesante cuando dice que no, que era costumbre de los judíos, ¿no? Tantos pobres como ricos, ¿eh? O sea, todos, es la costumbre de ellos, que dice que enseñaban a sus hijos algún oficio. O sea, aparte de lo que ellos podrían estudiar, alguna carrera o bueno, algo intelectual, dice que todos tenían como una obligación de aprender un oficio. Y ese oficio, ¿sabe por qué? Porque el día de mañana ellos les podrían servir para salir de alguna dificultad, ¿no? Económica. Entonces, ellos saber hacer algo. Entonces, era una buena costumbre, ¿no? De aprender un oficio. Bien, entonces continuamos. Dice la educación manual entre los israelitas en los tiempos apostólicos. Jessica, ¿nos ayudas en esto? Y aquí también nos dice, ¿no? Que todos tienen diferentes dones, ¿no? En esta parte me parece también interesante cuando, ¿qué pasa? Que todos juntos, unidos, hacen algo, ¿no? Se puede crear algo. Entonces ya no hay tampoco ni celos, ni cierta envidia, ¿no? Porque a veces ni egoísmo, ¿no? Porque todos saben hacer algo, ¿no? O sea, todos cooperan para la causa con sus dones, ¿no? Entonces, uno aprende también, ¿no? Que si una persona sabe hacer una cosa, pues la otra sabe hacer otro, ¿no? Y cada uno tiene sus dones y no tiene que haber ese celo, ¿no? Que uno sabe y el otro no sabe, ¿no? Y todo para la causa de Dios. Jessica, ahora sí, puedes continuar. Pues dice la educación manual entre los israelitas y en los tiempos apostólicos. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese aprender a sus hijos algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Por un oficio que tenían, sí, ¿no? Como sí. Pablo, ¿no? Ajá. Sí. Sí, o sea, se les enseñaba un oficio, se les enseñaba. Salían de esas escuelas sabiendo un oficio también. ¿Y qué podemos decir del gran maestro?
Pasó la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo paciente de la carpintería de Nazaret, vestido como trabajador común. El Señor de la vida recorrió las calles de la pequeña ciudad en la cual vivía, yendo y volviendo de su trabajo humilde. Cuando salía para contribuir al sostén de la familia por su trabajo diario. Pues también es verdad, ¿no? Porque Jesús, aparte de, bueno, Claro, de ser él como tal, Maestro. pues trabajaba en la carpintería como su padre José. Claro, hasta los 30, es verdad. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Bueno, empezó su obra de esa forma, o sea, empezó, claro, vale, sí, su obra pues trabajando como carpintero, ¿no? Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. Se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. O sea que se le da mucha importancia a salir con un oficio o enseñarle a los niños pues un trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aun en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos. Vaya. Aún en el siglo de Cristo no se consideraba degradante el que Pablo y Atila trabajaran para ganarse la vida haciendo carpas. Ahí pone Atila, pero sí es Aquila. Sí, bien, muy bien, gracias. Ajá. Sí, qué interesante, ¿no? Saber, sí, un oficio, dice, de esa manera también les servía, ¿no? Algún momento de dificultad en su vida, pues podían acogerse de eso y para poder ir viviendo, ¿no? De ese oficio. Beneficios que reportan un oficio. Aquí invitamos a Tirsa, ¿sí? ¿Nos ayudas? Beneficio que reporta un oficio. ¿Qué es lo que nos reporta, no? Tener un oficio. ¿En qué nos va a beneficiar, no? Tener un oficio. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aquí va mencionando por algunos ítems. El A sería: el mayor beneficio no es el que se obtiene del ejercicio tomado como juego o simplemente como ejercicio. Se obtienen ciertos beneficios por estar al aire puro y también por ejercitar los músculos, pero si la misma cantidad de energía se dedicara a ejecutar un trabajo útil u oficio, el beneficio será mayor. Habrá contentamiento porque ese ejercicio entraña un sentido de utilidad y la aprobación de la conciencia por un deber bien cumplido. Entonces, en este caso, dice que realizar ejercicios como, yo qué sé, ir al gimnasio y demás, sí, por supuesto va a traer beneficios, pero dedicarlo a algo, yo que sé, como la agricultura o algo así, ese movimiento que tenga su recompensa, digamos, que sea un esfuerzo por un trabajo, eso va a traer más utilidad, o sea, va a traer más beneficios. El B sería: por este medio, si fuera necesario, podría ganarse la vida. El C: le evitaría muchos problemas relacionados con la observancia del sábado, pues se convierte en su propio jefe. D: es esencial no solo como una salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino por su influencia sobre el desarrollo físico y mental. E: le favorece para tener una salud vigorosa. F: la disciplina del trabajo bien regulado estará en su espíritu fuerte y activo para adquirir un carácter noble. G: su conocimiento le valdrá para hacer obra misionera como el apóstol Pablo, quien, mientras trabajaba, el apóstol tenía acceso a una clase de personas a quienes no podría haber alcanzado de otra manera. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día se ha de honrar a Dios. Sus manos encallecidas por el trabajo no restaban fuerza a sus llamamientos
patéticos como ministro cristiano. Nota, llamamientos patéticos denota capacidad para conmover profundamente y agitar el ánimo con fuerza. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Queridas hermanas y hermanos, Dios trabaja constantemente. Los ángeles trabajan, son ministros de Dios, al servicio de los hombres. Los que esperan un cielo de inactividad quedarán chasqueados, porque en la economía del cielo no hay lugar para la satisfacción de la indolencia. El siervo fiel es el que recibirá la bienvenida al pasar de sus labores al gozo del Señor. Depondrá su armadura con regocijo y olvidará el fragor de la batalla en el glorioso descanso preparado para los que venzan por la cruz del Calvario. Mi oración por vosotros y la de vuestros hijos es que Dios nos conceda la virtud de formar alumnos con una educación completa para ser útiles en la sociedad presente y futura. Aprendamos de la naturaleza. El agua estancada no tarda en corromperse. Esto es un símbolo de los ociosos, mientras que un arroyo que fluye imparte salud y alegría por toda la tierra que recorre. Esto representa a los laboriosos. Activemos los dones intelectuales y físicos, de lo contrario tendremos una pobreza intelectual y muscular por la carencia en el trabajo útil. La cultura moral, intelectual y física debe combinarse y el resultado será la de hombres y mujeres bien desarrollados y equilibrados. Nuestro blanco debe ser alcanzar la educación integral simétrica como la que les fue dada a Adán y Eva en la escuela del Edén. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá Dios nos hace un llamado que seamos, dice, me gustó el ejemplo que dice de las aguas estancadas y el arroyo. Un agua estancada, sabemos cómo termina al final, con malos olores y demás. Sin embargo, un arroyo que fluye sería lo que ejemplifica con un cuerpo que trabaja realmente, es el que da frutos. Así como en el ejercicio físico, en el trabajo físico, también por supuesto en el desarrollo espiritual debe haber un mismo equilibrio, el trabajar físicamente y también intelectualmente. Amén. Sí, muy bien. Entonces vemos, ¿no?, que hemos podido estudiar sobre una educación práctica, ¿no? Y entonces tenemos que combinar tanto lo mental con lo físico, ¿no? Y lo físico siempre orientado a hacer algo útil también. ¿No? Como ya comentaba aquí, no solamente es hacer un ejercicio que sí es bueno, que no decimos que no, pero si lo orientamos a algo que nos pueda reportar un beneficio, sería mucho mejor, ¿no? Sí, que el Señor nos ayude, nos acompañe y podamos poner en práctica todo esto, ¿no?, en nuestra vida. Y así podemos tener un buen, también lo mencionaba, que podríamos tener una buena salud, porque si tenemos una buena salud es cuando combinamos lo físico con lo intelectual, ambas cosas, ¿no? Bien, vamos a concluir entonces y buscamos ahora nuestros himnarios, el himno 124 que dice, da lo mejor al maestro. Antes, nuestro hermano Germán puede recoger la ofrenda, por favor. 124, da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro. Da lo mejor al
oración nos va a guiar nuestra hermana Dora. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por este día santo que nos has regalado, salud y bienestar, Señor. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, el perdón de nuestras faltas, Señor. Así podamos recibir tu bendición en este resto del día santo, Señor. Permítanos obtener sabiduría, entendimiento a cada palabra que hemos aprendido hoy para que podamos llevar a la obra, Señor. Te pedimos la sanación de tu pueblo espiritual y físicamente. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno, la necesidad de cada uno de nosotros. Danos conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, bueno, hemos terminado, ¿no?, con este segundo servicio. Vamos a invitar, a ver, no sé si está nuestro hermano González, para recibir la bendición. Vale, entonces, sí, vamos a cantar la doxología. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Estamos reverentes para recibir la bendición. ¿Me escucháis? Sí, sí. Bien, estamos reverentes. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bien, feliz sábado y bendiciones para todos. Para los sábado. para los adultos y para los demás de edad. Chao. Amén, gracias. Bien, bueno, hemos concluido entonces y bueno, pues vamos a salir a saludarnos aquí atrás. Y por la tarde, a las 4, vamos a continuar con la sociedad de jóvenes. Bien. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos, un divino abrazo nos Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos